En 2008, una mujer salió a la luz del sol por primera vez en 24 años. Había estado encerrada en el sótano de su propia casa, y el hombre que la encerró vivía encima de ella. Hay crímenes que sacuden, hay crímenes que indignan, y luego hay un tipo diferente de caso, más raro, más perturbador, que no encaja en ninguna categoría conocida porque desafía cualquier cosa que uno pensaba saber sobre hasta dónde puede llegar un ser humano. El caso que vas a escuchar hoy es de ese tercer tipo. No ocurrió en una guerra. No ocurrió en un país en conflicto. Ocurrió en Austria, uno de los países con mayor calidad de vida del mundo, en una ciudad pequeña, ordenada, tranquila, de esas donde los vecinos se conocen por su nombre y las casas tienen jardines bien cuidados. Ocurrió a plena vista de una comunidad entera. Y durante 24 años, absolutamente nadie lo detectó. En el año 2008, los servicios de emergencia de la ciudad de Amstetten recibieron el ingreso de una joven al hospital local. Tenía 19 años, estaba gravemente enferma, y los médicos que la atendieron de inmediato notaron algo profundamente anormal. Su piel era de un color casi blanquecino, como si nunca hubiera estado expuesta al sol. Su sistema inmunológico era el de alguien que había vivido en condiciones de aislamiento extremo. No tenía historial médico. No había registros de su existencia en ningún sistema. El hombre que la había llevado al hospital dijo que era su nieta, que la habían encontrado abandonada, que no sabía mucho más. Pero los médicos siguieron haciendo preguntas. Y fue a través de esas preguntas, con la paciencia y la persistencia que a veces distingue a quienes salvan vidas, que comenzó a desmoronarse uno de los secretos más oscuros que el siglo XXI había visto hasta entonces. Lo que se reveló en las horas y días siguientes dejó atónita a la opinión pública mundial. No porque fuera algo que nadie pudiera concebir en abstracto, sino porque había estado sucediendo en un barrio común, en una casa con buzón, con jardín, con vecinos que saludaban al propietario cada mañana. Para entender cómo fue posible, hay que volver al principio. Hay que entender quién era el hombre que lo hizo, cómo construyó ese infierno, y por qué tardó tanto en ser descubierto. Josef Fritzl nació en 1935 en la misma ciudad donde décadas después cometería sus crímenes. Creció durante la Segunda Guerra Mundial, en un entorno marcado por la escasez, la violencia institucionalizada y una cultura de autoridad absoluta que no toleraba el cuestionamiento. Esas circunstancias no justifican nada de lo que hizo, pero ayudan a entender el perfil psicológico que los especialistas reconstruyeron después. Desde joven, Josef mostró una inteligencia técnica considerable. Estudió ingeniería eléctrica y se destacó en su campo. Era meticuloso, ordenado, con una capacidad notable para planificar a largo plazo y ejecutar planes complejos. También mostraba, ya en esa época, tendencias al control y una incapacidad profunda para aceptar la desobediencia o la independencia de quienes lo rodeaban. Se casó con Rosemary, una mujer tranquila y sumisa, con quien tuvo varios hijos. Desde fuera, la familia parecía exactamente lo que Josef quería proyectar, una familia austríaca de clase media trabajadora, respetable, con una casa bien mantenida en un barrio tranquilo. Josef era conocido en el vecindario como un hombre serio, trabajador, alguien que sabía lo que quería y cómo conseguirlo. Los vecinos lo respetaban. Algunos incluso lo admiraban. Lo que nadie veía era lo que ocurría puertas adentro. Josef ejercía un control absoluto sobre su hogar. Sus hijos crecieron en un ambiente de miedo y obediencia. Nadie lo contradecía. Nadie levantaba la voz. Nadie cuestionaba sus decisiones. Y ese control, que ya de por sí habría sido suficiente para calificar el ambiente familiar como abusivo, tenía una dimensión aún más oscura. Según se documentó años después, Josef comenzó a abusar sexualmente de su hija Elizabeth cuando ella tenía aproximadamente 11 años. Lo hacía en secreto, con amenazas,
aprovechando la estructura de poder absoluto que había construido dentro del hogar. Nadie en la familia lo sabía. Nadie fuera de ella tampoco. Elizabeth creció cargando ese peso en silencio. Era una niña tranquila, con inclinaciones artísticas, que soñaba con una vida propia. Le gustaba la música, quería estudiar, tenía proyectos. Pero dentro de esa casa, su voz no contaba. Su cuerpo no le pertenecía. Y su futuro, aunque todavía no lo sabía, ya estaba siendo planeado por otro. Cuando Elizabeth tenía 15 años, hizo algo que requirió una valentía enorme dado el entorno en que vivía. Intentó escapar. Se fue de casa durante algunas semanas. Trabajó en un café en Viena. Intentó construir algo propio, lejos de su padre. Pero Joseph la encontró y la convenció de volver, con una combinación de manipulación emocional, promesas y amenazas veladas que Elizabeth, a los 15 años, no tenía herramientas para resistir. Ese intento fallido de fuga tuvo consecuencias. Joseph comprendió que su hija representaba un riesgo, que si se marchaba, si hablaba, si encontraba aliados fuera de la casa, todo lo que había construido podría desmoronarse. Y fue entonces, según reconstruyeron los investigadores décadas después, cuando el plan comenzó a tomar forma. En 1978, Joseph Fritzl comenzó a excavar bajo su casa. A quienes le preguntaban, les decía que estaba construyendo un refugio antiaéreo. Era una explicación que en el contexto austriaco de esa época no resultaba del todo inverosímil. La memoria de la Segunda Guerra Mundial todavía estaba fresca, y muchos propietarios de esa generación habían construido o reforzado estructuras subterráneas en sus propiedades. Pero lo que Joseph estaba construyendo no era un refugio. Era una prisión. Trabajó durante años. Personalmente. Con sus propias manos y sus conocimientos de ingeniería eléctrica. Cavó túneles, levantó paredes de bloques de concreto, instaló sistemas de ventilación, cableado eléctrico, puertas reforzadas. Cada elemento fue diseñado con una lógica específica. Impedir la salida, impedir el sonido, impedir cualquier posibilidad de comunicación con el exterior. La estructura final, cuando las autoridades la inspeccionaron años después, era una obra de ingeniería criminal que dejó asombrados a los expertos. No era un espacio improvisado ni rudimentario. Era un complejo pensado y ejecutado con precisión, pasadizos estrechos, habitaciones pequeñas pero funcionales, una puerta de acero con cierre electromecánico que solo podía abrirse desde afuera con un código que únicamente Joseph conocía, y un sistema de insonorización que garantizaba que ningún grito, ninguna voz, ningún sonido pudiera llegar a la superficie. Las habitaciones no tenían ventanas. No tenían acceso a luz natural. El único contacto con el exterior era a través de un sistema de ventilación mecánico que Joseph controlaba desde arriba, y que en varias ocasiones, ya con personas viviendo en ese espacio, falló durante horas dejando a los ocupantes sin oxígeno adecuado. El sótano tardó aproximadamente 6 años en completarse. Nadie en la familia supo exactamente qué había construido Joseph allí abajo. Solo él tenía la llave. Solo él sabía la combinación de la puerta. Y eso era parte del plan desde el principio. El 28 de agosto de 1984, Elizabeth tenía 18 años y acababa de completar un curso de formación profesional. Tenía planes. Quería mudarse, comenzar una vida independiente, alejarse definitivamente de esa casa. Era su momento. Esa mañana, Joseph le pidió que lo ayudara a cargar algo pesado hacia el sótano. Una puerta, según él. Necesitaba ayuda. Elizabeth bajó. Fue la última vez que vio la luz del día en 24 años. Joseph la drogó utilizando un producto químico que la dejó inconsciente. La arrastró hacia las habitaciones más internas del sótano. La depositó en el suelo. Cerró la puerta blindada. Ingresó el código de seguridad y subió. Arriba, en la casa de superficie, la vida siguió con aparente normalidad. Abajo,
En la oscuridad, Elizabeth despertó. Imagina despertar en un cuarto pequeño, de paredes húmedas de concreto, iluminado por una sola bombilla eléctrica. No hay ventanas. No hay manija en la puerta. No hay ningún indicio de que exista un mundo afuera. Solo el silencio del subsuelo y el zumbido lejano de algún sistema eléctrico. Eso fue lo primero que experimentó Elizabeth cuando recuperó la consciencia. Al principio, esperó. Pensó que tal vez era un castigo temporal, que su padre abriría la puerta en unas horas, que habría una explicación. Esperó un día, luego 2, luego una semana. Nadie llegó. Solo Joseph. Bajaba todos los días o cada 2 o 3 jornadas. Llevaba comida básica, agua, elementos de higiene mínimos, y abusaba de ella. Cada visita seguía el mismo patrón, la provisión de lo indispensable para mantenerla viva y el abuso sistemático. Le advertía, con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito, que no intentara escapar, que la casa estaba completamente insonorizada, que si intentaba gritar, el cableado eléctrico del sótano podría electrocutarla, que si de algún modo lograba salir, mataría a su madre, a sus hermanos. Elizabeth sabía que su padre era capaz de cumplir esas amenazas. Lo había visto funcionar durante toda su vida. Sabía cómo pensaba, sabía hasta dónde llegaba su capacidad de control y de violencia. Eso la paralizaba. No solo el espacio físico la mantenía prisionera, también el miedo, la manipulación, el aislamiento total y el deterioro progresivo de cualquier referencia con el mundo exterior. Las semanas se convirtieron en meses, los meses, en años. En 1985, aproximadamente un año después de su encierro, Elizabeth quedó embarazada por primera vez. Dio a luz completamente sola, en el suelo del sótano, sin asistencia médica de ningún tipo. Joseph le había dejado algunas toallas y unas tijeras. Nada más. Tuvo que manejar el parto por sus propios medios, en un espacio sin ventilación adecuada, sin anestesia, sin nadie que la ayudara. El bebé murió poco después de nacer. Joseph tomó el cuerpo y lo incineró en la caldera de la casa. No hubo registro. No hubo explicación. Simplemente desapareció. Con el tiempo, Elizabeth sobrevivió a más partos. En total, durante sus 24 años de encierro, dio a luz a 7 hijos. 3 de ellos murieron o no sobrevivieron las primeras etapas de vida. Los restantes vivieron. Y eso planteó a Joseph un problema logístico que resolvió con la misma frialdad calculada con que había construido la prisión. ¿Qué hacía con esos niños? Su solución fue tan audaz como perturbadora. Joseph Fritzl decidió que algunos de los hijos de Elizabeth vivirían en el sótano con su madre. Otros serían llevados a la superficie. Los niños que subían aparecían en la puerta de la casa familiar como si hubieran sido abandonados por una madre desconocida. Joseph presentaba estas apariciones con una historia que había elaborado con anticipación. Elizabeth, según él, se había unido a una secta religiosa. Era una mujer problemática, irresponsable. De vez en cuando dejaba a sus hijos en la puerta de la casa de sus padres porque no podía hacerse cargo. Era una vergüenza familiar. Pero ¿qué podía hacer un padre abuelo sino cuidar a esos inocentes? Las autoridades de servicios sociales de Hampstead revisaron los casos. Entrevistaron a Joseph y a Rosemary. Visitaron la casa. Y llegaron a la conclusión de que los niños estaban siendo bien atendidos. Joseph y Rosemary incluso consiguieron la custodia legal de varios de ellos, con la anuencia de los organismos del Estado. Nadie preguntó demasiado sobre Elizabeth. Se asumió que estaba en algún lugar, viviendo su vida dentro de algún grupo religioso al margen de la sociedad. Una hija problemática que había elegido alejarse. Esas cosas pasan. Mientras tanto, en el sótano, los otros niños crecían. Crecían sin conocer el sol, sin haber visto nunca un árbol, un pájaro, una persona que no fuera su madre o el hombre que a veces bajaba con comida.
No tenían amigos. No iban a la escuela. No conocían lo que era correr en campo abierto. Sus referencias del mundo exterior llegaban a través de un televisor viejo que Joseph dejaba ocasionalmente, y a través de las historias que Elizabeth les contaba. Elizabeth hacía todo lo que estaba en su poder para que esos niños tuvieran algo parecido a una infancia. Les enseñaba a leer y a escribir con los materiales que conseguía. Les contaba historias. Jugaban juntos. Les explicaba cómo era el mundo de afuera, aunque en el fondo temía que nunca pudieran verlo. Hubo momentos de una tensión extrema. En ocasiones, el sistema de ventilación fallaba y el nivel de oxígeno en el sótano bajaba de manera alarmante. Las personas que vivían allí sentían mareos, dificultad para respirar, pérdida de conciencia. Estuvieron al borde de morir asfixiados más de una vez. En otras ocasiones, durante tormentas eléctricas, la puerta electromecánica quedaba bloqueada durante horas, dejando a Joseph sin acceso y a Elizabeth sin comida ni agua. Joseph nunca consideró la posibilidad de terminar con lo que había comenzado. Para él, ese sótano era una parte de su mundo tan normal como cualquier otra. Subía, iba al trabajo, saludaba a sus vecinos, criaba a los niños que aparecían en su puerta, y luego bajaba al sótano a continuar con el otro mundo que había construido para sí mismo. Esa capacidad de compartimentación, de llevar dos vidas simultáneas sin que ninguna interfiriera con la otra, es uno de los aspectos del caso que más han analizado los psiquiatras forenses. No era un hombre desorganizado ni impulsivo. Era un hombre que había construido un sistema y lo administraba con eficiencia. Para entender la magnitud de lo que Joseph Fritzl logró mantener oculto, hay que entender cómo funcionaba su vida en la superficie durante esos 24 años. Tenía un trabajo estable. Era propietario de varios inmuebles en la zona y los administraba personalmente. Era conocido en el vecindario como un hombre responsable. Viajaba. Hay registros de que hizo varios viajes al extranjero durante esos años, incluyendo visitas a países del sudeste asiático. Mantenía una vida social moderada. Iba a bares, hablaba con conocidos, se comportaba con normalidad. Rosemary, su esposa, vivía en la misma casa sin saber, o sin querer saber, o sin poder saber, que esas tres opciones se superponen de maneras que los investigadores nunca pudieron resolver del todo, lo que estaba ocurriendo debajo de sus pies. Cuando aparecían los niños en la puerta, los cuidaba, los quería, a su manera. Los llevaba al médico, a la escuela, se preocupaba por su bienestar. Los niños que crecieron arriba no sabían que tenían hermanos viviendo en el subsuelo de esa misma casa. No sabían que la madre que Joseph describía como una mujer que los había abandonado estaba en realidad a metros de ellos, separada por una pared de concreto y una puerta de acero. Las autoridades tuvieron contacto con la familia en múltiples ocasiones a lo largo de esos años. Trabajadores sociales que supervisaban el cuidado de los niños adoptados. Médicos que los atendían. Funcionarios que procesaban los trámites administrativos relacionados con las custodias. Ninguno de ellos encontró nada fuera de lugar. Joseph sabía exactamente qué decir, cómo comportarse, qué mostrar y qué ocultar en cada interacción. Esa es quizás la lección más incómoda de este caso. Que la maldad extrema, cuando está acompañada de inteligencia y planificación, puede coexistir con la normalidad de manera completamente invisible. Que el monstruo no siempre tiene aspecto de monstruo. Que a veces tiene un jardín bien cuidado y saluda a los vecinos cuando pasa. En abril del año 2008, la hija mayor de Elizabeth, que había pasado toda su vida bajo tierra, comenzó a mostrar síntomas de una enfermedad severa. Tenía 19 años y nunca había recibido atención médica. Su sistema inmunológico, debilitado por décadas de exposición a un ambiente subterráneo sin ventilación adecuada y con nutrición insuficiente, estaba cediendo. Comenzó a convulsionar, a sangrar. Su estado se deterioró rápidamente.
Elizabeth le suplicó a Joseph que la llevara al hospital. Joseph se negó. Sabía que llevar a esa joven al hospital implicaba el riesgo de que comenzaran a hacerse preguntas que no tenían respuestas fáciles. Era un riesgo enorme. Pero la joven siguió empeorando. Y Joseph, después de días de negativa, calculó que dejarla morir bajo tierra representaba un riesgo todavía mayor. Si moría sin atención médica, los otros niños también estarían en peligro. El sistema entero podría comenzar a fallar. Así que tomó la decisión de llevarla al hospital, con la misma lógica fría con que tomaba todas sus decisiones, una evaluación de riesgos. El 19 de abril de 2008, Joseph llevó a la joven a urgencias del hospital de Amstetten. Dijo que era su nieta y que no sabía mucho sobre su historial médico. Los médicos que la recibieron quedaron profundamente perturbados por lo que vieron. Era una joven de aspecto físico anormal, piel sin pigmentación solar, músculos poco desarrollados, un estado nutricional que sugería años de alimentación deficiente. Y lo más extraño, no había ningún registro de ella en ninguna base de datos médica. Era como si esa persona no existiera. Comenzaron a hacer preguntas. Joseph no tenía respuestas claras para todas ellas. Empezó a haber discrepancias en su relato. Elizabeth, que seguía en el sótano, se enteró de la situación y le suplicó a Joseph que le permitiera ir al hospital para ayudar a explicar la condición de su hija. Joseph consideró la petición durante días. Era un riesgo, pero también calculó que Elizabeth, después de 24 años de total dependencia y aislamiento, no tendría la capacidad ni el atrevimiento de contar la verdad. Se equivocó. El 26 de abril de 2008, Elizabeth Fritzl salió al exterior por primera vez en 24 años. Tenía 42 años. Había entrado en ese sótano con 18. Había dado a luz allí. Había criado a sus hijos allí. Había sobrevivido allí, con una fortaleza interior que los psicólogos que la trataron después describieron como extraordinaria. Joseph la llevó al hospital con una condición explícita. Debía repetir la historia de la secta. Debía decir que había vivido voluntariamente alejada de su familia. Debía proteger el secreto. Pero algo ocurrió cuando Elizabeth llegó al hospital y estuvo frente al personal médico. Algo cambió en ella. Quizás fue ver a su hija en una cama, conectada a equipos médicos. Quizás fue el primer contacto con personas que no eran Joseph después de 24 años. Quizás fue simplemente que la luz del día, después de tanto tiempo, hizo que algo dentro de ella decidiera que ya era suficiente. El personal del hospital, que ya había contactado a la policía ante las irregularidades detectadas, organizó una entrevista con Elizabeth. Al principio, ella repitió la versión de su padre, pero los investigadores le garantizaron algo que nunca antes había tenido: protección real para ella y para sus hijos. Le aseguraron que si hablaba, nadie podría volver a hacerle daño. Con voz temblorosa, Elizabeth comenzó a contar. Y una vez que empezó, no paró. Contó los 24 años. Las primeras horas de confusión en el sótano. Las semanas de espera. Los partos en soledad. Los hijos que crecieron sin ver el cielo. El miedo constante. Las amenazas. El sistema eléctrico de la puerta. La vida que continuaba arriba mientras la de ellas se congelaba abajo. Los investigadores escuchaban en silencio. Algunos tardaron en poder hablar después. Al día siguiente, Joseph Fritzl fue arrestado cuando llegaba a la comisaría creyendo que iba a dar una declaración de rutina. La noticia se propagó por Austria y por el mundo en horas. La reacción fue de conmoción total. No solo por lo que había ocurrido, sino por cómo había sido posible. Las preguntas que surgieron fueron inevitables. ¿Cómo pueden los servicios sociales no detectar algo así durante 24 años? ¿Cómo puede una persona construir una prisión secreta en una zona residencial sin que nadie lo note? ¿Dónde estuvieron los vecinos, los funcionarios, los médicos?
El gobierno austriaco ordenó una revisión profunda de los protocolos de protección infantil y de los mecanismos de control sobre las denuncias de personas desaparecidas. Fue un momento de autocrítica institucional profundo y necesario. Josef Fritzl fue llevado a juicio en marzo de 2009. Los cargos eran múltiples y graves: secuestro prolongado, violación reiterada, reducción a la esclavitud, incesto y homicidio culposo por la muerte del bebé que no sobrevivió a nacer en el sótano y cuyo cuerpo fue incinerado sin registro. Durante el juicio, Elizabeth no quiso estar en la misma sala que su padre. Grabó su testimonio en vídeo. Cuando ese vídeo fue reproducido en la sala, Josef, que hasta entonces había intentado mantener una postura de negación parcial, no fue capaz de sostener esa postura. Se derrumbó. Se declaró culpable de todos los cargos. Fue condenado a reclusión permanente en una institución psiquiátrica de máxima seguridad, sin posibilidad de acceder a libertad condicional. Tenía 73 años en el momento de la sentencia. Elizabeth y sus hijos fueron trasladados a una residencia protegida, en una ubicación que nunca fue revelada al público. Allí comenzó un proceso de recuperación que los especialistas describieron como uno de los más complejos con los que jamás habían trabajado. Los niños que habían vivido toda su vida en el sótano no conocían conceptos que cualquier niño de su edad daba por sentados. No sabían lo que era un semáforo, o un árbol, o el sonido del viento. Los espacios abiertos los aterraban. Caminaban con cautela, como quien atraviesa un terreno desconocido. Muchas palabras cotidianas no formaban parte de su vocabulario. Tuvieron que aprender el mundo desde cero. Elizabeth atravesó su propio proceso. La capacidad de confiar en otras personas, destruida durante más de 2 décadas, no se reconstruye fácilmente ni rápidamente. El trabajo terapéutico llevó años. Con el tiempo, Elizabeth adoptó una nueva identidad. Vive en un lugar no revelado, con otro nombre, con sus hijos. Se formó una nueva vida. Sus hijos asisten a instituciones educativas. Intentan construir una normalidad que les fue robada desde antes de nacer. Las marcas permanecen. No pueden no permanecer. Pero Elizabeth sobrevivió a algo que habría terminado con cualquier otro ser humano. No solo sobrevivió físicamente, mantuvo la cordura, protegió a sus hijos como pudo, y cuando llegó el momento, encontró dentro de sí misma la fuerza para hablar. El caso de Elizabeth Fritzl es una de las historias más perturbadoras del registro criminal contemporáneo. No porque sea incomprensible, sino porque es comprensible de la peor manera posible. Ocurrió en un vecindario común, fue cometido por un hombre que tenía cara de vecino normal, y fue posible porque los sistemas que deberían haber detectado la verdad miraron para otro lado durante 24 años. Josef Fritzl planeó cada paso. Construyó su prisión con sus propias manos. Administró su secreto con frialdad durante décadas. Pero al final, como ocurre con todos los sistemas construidos sobre la opresión de otro ser humano, el peso de la verdad fue demasiado grande para seguir sosteniéndose. Elizabeth sobrevivió. Y eso, en medio de todo este horror, es lo único que vale la pena recordar.